bienvenido a tu devocional. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Continuemos con la clasificación del fruto del Espíritu Santo. El segundo grupo tiene relación con el prójimo. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Y el segundo grupo es paciencia, benignidad y bondad. Hablemos de la paciencia, amor paciente. Santiago capítulo 1, 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esa obra completa de la paciencia la produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. La paciencia nos hace perfectos y cabales. Dice Santiago que la paciencia se perfecciona a través de las pruebas. O sea, cuando el Señor permite pruebas es porque está forjando nuestro carácter y es porque quiere que seamos más pacientes y sobre todo en las circunstancias difíciles. Hay personas que son muy impacientes y esto daña la paz y daña la calma. Personas que quieren las cosas ya, inmediatamente, y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Miremos la benignidad. Personas benignas se manifiesta en hacer bien a los demás. Santiago 3, 17 al 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora mi pregunta es: ¿cómo se expresa la benignidad que viene del Espíritu Santo? Hay que ser buenos con los demás, pero esa bondad no es humana, sino paternal, porque bueno no hay sino uno. Pero si estamos unidos y tenemos la naturaleza de Dios, podemos alcanzar esa virtud. La persona que posee benignidad es pacífica, sumisa, gentil, buena, incapaz de hacer daño a otro. Siempre están dispuestos a cooperar en cualquier forma necesaria para proporcionar ese espíritu de unidad y concordia que tanto agrada al Señor y que el Espíritu Santo bendice. La benignidad se manifiesta en generosidad. Una persona benigna muestra simpatía a los que sufren y se empeña en ayudar a resolver los problemas de los demás. Ahora pasemos a la bondad, amor bondadoso. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Mientras más cerca andemos del Señor, más fácil se nos hace desarrollar en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. No podemos manifestar bondad, que es el fruto del Espíritu Santo, sin ser generosos y misericordiosos con los demás. En primer lugar, esto es algo que tiene que penetrarse en lo íntimo de nuestra naturaleza y en nuestro carácter. Cuando venimos a Cristo nos convertimos en nuevas criaturas, en una nueva creación de Dios. Tenemos que desarrollar esta nueva vida en Cristo para poder demostrar bondad, justicia y verdad. Por otra parte, como lo hizo Jesús, debemos ir en busca de los necesitados para ayudarles y demostrarle nuestra bondad. Ahora pasemos al tercer grupo, el cual tiene relación con nosotros. Gálatas 5:22. Fe, mansedumbre y templanza. La fe, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre la fe como un don del Espíritu y el fruto del Espíritu Santo? La diferencia radica en que el fruto del Espíritu Santo es la naturaleza misma de Dios. En cambio, el don de fe es la manifestación del poder de Dios en obras y en milagros. La fe como fruto del Espíritu Santo se traduce mejor como fidelidad.
Este texto de Romanos 1:17 presenta la fe en el sentido de justicia. Pero debemos de recordar que el Nuevo Testamento no habla de la fe como una actitud mental solamente. Cuando se habla de fe, también se presenta la idea de fidelidad y obediencia a Dios. Una fe obediente es una fe viva, una fe activa. Caminamos por fe y no por vista. Que hay personas que tienen que estar viendo, que tienen que estar palpando para poder creer. Nosotros caminamos por fe y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora hablemos de la mansedumbre. Salmo 22:26. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Primera de Pedro 5:5 nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pregunta, ¿con qué contrasta la Biblia la mansedumbre? Con la arrogancia, con la vanagloria, con el orgullo y el despotismo. Solamente el poder del Espíritu Santo nos da la fuerza y la suficiente mansedumbre para no reaccionar de manera agresiva y con resentimiento contra los que repetidamente nos ofenden y nos atacan de diversas maneras. Una persona carnal es una persona iracunda, una persona que grita, que mantiene en contiendas y en enemistades. Este aspecto del fruto del Espíritu Santo nos ayuda a dar la otra mejilla y a resistir los insultos y las burlas que muchas veces nos hacen. Un creyente manso no se ofende fácilmente. Es la persona que da siempre la blanda respuesta, que quita la ira y se aleja de los choques y explosiones temperamentales. Jesús manifestó mansedumbre al permanecer callado y soportar con absoluta calma todas las injurias y el maltrato que sufrió cuando estaba en manos de los pecadores. Isaías 53:7 lo expresa así: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Lo sublime de la mansedumbre de Cristo se ve en que él oró al Padre intercediendo por los enemigos, como lo dice la palabra en Lucas 23:34. Dios espera que nosotros también demostremos ese mismo amor manso hacia los que nos rodean. Y hay un texto muy especial en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Cómo vamos a demostrar la mansedumbre de Cristo y a desarrollar plenamente el fruto espiritual si persistimos en nuestro mal carácter hacia aquellos por quienes murió Jesucristo? ¿Cómo podemos manifestar el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo si sucumbimos ante el problema de la venganza? Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Una enseñanza práctica. Jesús ilustró el significado de la mansedumbre y paciencia cuando nos dio la ley sublime de las relaciones humanas. Mateo 5:40 al 41. Al que quiera quitarle la túnica, déjele también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El Señor nos dio un mandato en Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un ejemplo bíblico fue Moisés. Fue el más manso de toda la tierra. El pueblo trató de apedrearlo y su respuesta fue interceder por ellos. La mansedumbre hace que la persona sea cortés, considerada y servicial con los demás sin importarles quién sea. La mejor señal de mansedumbre en el cristiano es que pone a Cristo en un plano superior al suyo.
Su crecimiento espiritual se da en proporción al grado en que exalte a Jesucristo y asuma una posición de mansedumbre y humildad. Hablemos de la templanza. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, lo mismo que en la paciencia. Pregunta: ¿cuál es el significado fundamental de la templanza en la Biblia? La templanza no es una mera actitud de moderación, es más bien un dominio propio que surge como resultado de la autodisciplina. El sentido práctico de la templanza se da en 1 Corintios 9:28, donde se habla de la autodisciplina de los atletas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Allí mismo se indica que si ellos ejercen tanta disciplina a fin de ganar trofeos materiales, cuánto más los cristianos que hemos emprendido una carrera superior. El Espíritu Santo no siempre elimina inmediatamente los deseos e impulsos y tendencias de la carne, pero la templanza que Él implanta en el corazón nos ayuda a hacer morir esos deseos, pasiones y apetitos carnales. En otras palabras, el Espíritu Santo nos ayuda a autodisciplinarnos. Segunda carta a Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ser sobrios es algo que solo ocurre cuando hemos recibido de parte de Dios ese espíritu de dominio propio que Él pone en nuestro corazón. Y resumiendo, el amor, el gozo y la paz son sentimientos internos del corazón. La paciencia, la benignidad y la bondad son cualidades cristianas de tipo social. La fe, la mansedumbre y la templanza son virtudes de la conducta cristiana, opuestas a la vida del mundo. El fruto del Espíritu está en conflicto directo con las cosas de la carne. Consejo: siembra para el Espíritu y haz morir las obras de la carne. Para los que viven de acuerdo al fruto del Espíritu no hay ley. Es decir, que el fruto del Espíritu es la ley espiritual del reino de Dios. Son las leyes que están grabadas en las tablas de nuestro corazón. El fruto de nuestra naturaleza carnal son frutos silvestres. Mateo 7:16-20. La vid no da higos, no da cardos ni espinos. Los santos no deben producir ninguna de las obras de la carne. El fruto no solo se ve en mí, también se hace presente en nuestros discípulos. Es la semilla. Si no hay fruto espiritual en nuestra vida, entonces tampoco podemos reproducirlo. No nos hemos reproducido. Un mal fruto, en lugar de ser bendición, se convierte en un obstáculo al evangelio. Y como conclusión, todo buen árbol es deseado por sus frutos. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Productivo o improductivo? Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, por esta palabra. Que ese fruto, Señor amado, siempre, Señor, esté reflejado en nuestra vida. Que siempre proyectemos fruto hacia los demás para que se beneficien de toda la obra que tú, Señor, por medio del Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Que andemos siempre en mansedumbre, que siempre estemos en amor, que vayamos siempre en dirección en la fe, Señor. Padre, muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Que el Espíritu Santo, Señor, cada día nos llene más de su presencia. Señor, que tu bendición sea sobre estos que están en el devocional y los que se van a conectar posteriormente. Que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tu rostro siempre resplandezca en ellos, Padre, y que siempre tenga de nosotros misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.